Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo webinar de nuevas herramientas para predicción de cosecha. Como siempre, para los que habéis estado ya en otros webinars, vamos a dejar un par de minutos a que la gente se acabe de conectar. ¿Vale? Hay 160 inscritos aproximadamente y somos ahora 29, así que dejaremos un par de minutos. Buenos días a los que estáis conectando en estos últimos segundos. Bienvenidos al nuevo webinar de nuevas herramientas para predicción de cosecha. Dejaremos aún un minuto porque la gente está conectando. ¿Vale? Ya hay 11:03, 11:04 empezaremos el webinar. Buenos días a todos. Bueno, hemos dejado los 3 minutos de rigor, 3, 4 minutos de rigor antes de empezar. Si os parece, entonces empezamos ya. La gente está acabando de conectar, pero creo que ya somos un buen número como para poder empezar. Bienvenidos al nuevo webinar de nuevas herramientas para la predicción de cosecha. Es un webinar con la misma estructura que venimos haciendo desde hace unos años, especialmente este año. Serán 90 minutos con 3 ponencias que irán a cargo de Miguel Tejerina, gerente técnico de Viñedos del Río Tajo, que nos explicará el proyecto Big Play Data, Carlos Tarragona, fundador y CEO de Spectral Geo, y Pablo Morán, director de Agrodato. Las ponencias van a ser, como siempre, de 15 a 20 minutos. Para las preguntas, ya sabéis que al final las hacemos siempre al final, en un turno único, una vez se han hecho las 3 ponencias. Para ello, veréis en la parte de arriba un cuadro con un símbolo de interrogación, ¿vale? Tenéis que escribir ahí vuestras preguntas y a partir de ahí nosotros las recibimos y iremos preguntando todo lo que nos vayáis diciendo a los distintos ponentes. Decir, como siempre, que estos webinars forman parte del acuerdo de colaboración entre la Plataforma Tecnológica del Vino y la Organización Interprofesional del Vino de España, con el apoyo de Agrobank, que nos ha podido acompañar esta vez. Sí que nos acompaña María Díaz, que es la directora de comunicación de la OIG, de la Interprofesional del Vino. Así que, María, si quieres decir unas palabras, tú misma, cuando quieras. Gracias, Sergi. Pues nada, agradecimiento a los participantes, a los que nos están conectados y, por supuesto, a los ponentes. Pues encantada de participar en esta formación centrada en la predicción de las cosechas, algo que creo que es casi parece imposible, pero que afortunadamente tenemos investigación, innovación, talento, como veremos hoy, pues para darnos estas herramientas que nos ayuden a optimizar la gestión del cultivo. Y bueno, pues la Interprofesional, como me dejas aquí hablar un poquito, pues recordar que nace
con una serie de objetivos claros en beneficio del conjunto del sector, como es promocionar el consumo de vino español, incrementar, muy importante, el valor de nuestros productos y, por supuesto, potenciar la I+D+I, que es clave para el presente y el futuro del sector. Pues poner en valor nuestro acuerdo. Este año tenemos un programa muy potente de formación porque es importante esta innovación, estas investigaciones, no que se queden en un cajón, sino hacer una transferencia, que el sector sepa todo lo que hay, todas las últimas novedades, pues para que nos ayuden a seguir adelante en la sostenibilidad de este sector económica, medioambiental y social. Así que, bueno, encantadísima de estar, de seguir aprendiendo con estos profesionales y solo decir que sería interesante, que eso es una parte que llevo yo en comunicación, que la gente supiera, la sociedad, la administración, los consumidores, que detrás de una copa de vino pues no solo hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y en este caso hoy pues lo que se va a poner en la mesa es mucha innovación. Así que gracias y que esperemos que sea una jornada muy interesante, como siempre. Muchas gracias, María. De hecho, me has hecho pensar en que sí que es verdad que hace muchísimos años que estaba pidiendo herramientas, ¿no? Que sean fáciles y fiables para predecir las cosechas. Yo me acuerdo en épocas anteriores, como íbamos en el mes de agosto, 2 o 3 semanas antes de vendimia, íbamos haciendo muestreos por las filas de viñedo, empezando a contar con distintas metodologías, con sistemas que al final nos permitían aproximar más o menos cuál iba a ser la vendimia, la cantidad de vendimia o el rendimiento, nada, 15 días, 3 semanas antes de cosecha, con lo cual no te da demasiado margen. Y en los últimos 5 o 10 años, la verdad es que el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las herramientas, básicamente de las nuevas tecnologías, ha sido brutal y creo que hoy vamos a enseñar 3 ejemplos muy buenos de lo que se puede hacer hoy en día. Para mí es bastante o muy sorprendente. Sin más, si os parece, empezaremos con la primera ponencia, con lo cual voy a dar paso a Miguel Sí, yo me Tejerina. desconecto. Muchas gracias. Voy a continuar. Gracias. Soy Miguel Tejerina, gerente técnico de viñedos del Río Tajo, como decía, sido cooperador, que nos va a hacer la ponencia, la charla del proyecto Big Predidata, Soluciones Tecnológicas 4.0 de predicción de rendimiento vitícola a largo plazo y prevención de daños por enfermedad, sequía y helada, derivados de la influencia del cambio climático. Miguel, todo tuyo, cuando quieras. Muchas gracias, Sergi. Bueno, hola a todo el mundo. En primer lugar, quería agradecer a la PTV y a la Interprofesional del Vino esta oportunidad de participar en el webinar. Para mí es un placer. Y bueno, en estos minutos os voy a intentar transmitir lo que estamos haciendo en este proyecto, Predidata. Que es el acrónimo de ese título tan largo que tenéis en pantalla, ¿vale? Al lado del logo. Y que es un proyecto 100 de CEDETI, ¿vale? Los socios del consorcio son estos 6 que veis ahí, que también vemos aquí en esta diapositiva los logos. En concreto somos 4 bodegas y 2 empresas tecnológicas, ¿vale? El líder del consorcio somos Viñedos del Río Tajo, pero luego está Matarromera de Castilla y León, Martín Kodaks como bodega en Galicia y Decop, bueno, tiene infraestructura en Andalucía y Castilla-La Mancha. Por otro lado, las tecnológicas son Acepasa en Cataluña, en Tarragona, azufre y fertilizante del Pallarés, y Raw Data también en Cataluña, una startup para todo el tema del desarrollo de aplicaciones y de gestión del dato. El presupuesto total del proyecto es de 5,5 millones, distribuido en 4 años, ¿vale? De 2023 a 2026, con una subvención aproximada que tiene los proyectos de CETI tipo 100 de en torno a un 30%. Los centros de investigación o OPIs con los que colaboramos en el proyecto, hay 2 principales que digamos que son los troncales que contratamos todos los socios, que son el CIGRAM UPM, la Universidad Politécnica de Madrid, para el desarrollo de un modelo general predictivo para el viñedo, y Barcelona Supercomputing Center para el tema de las predicciones climáticas estacionales y subestacionales, que van a ir corrigiendo el modelo que desarrolla la Politécnica. Pero aparte de estos 2 centros troncales, pues hay otros que participan solo con alguno de los socios, que, bueno, aquí veis, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universitat Rovira i Virgili,
Agerpix, Smart Rural, Giviti, IQS o AINIA, entre otros. Y el proyecto está coordinado con la consultora de Arctic. El objetivo general, pues el que veis aquí en la pantalla, predecir el comportamiento del cultivo de la vid ante diferentes coyunturas climáticas para tener un rendimiento de cosecha fiable y, como comentaba Sergi en su introducción, conocido no 15 días antes de vendimia, sino mucho antes. Veremos ahora que incluso hay una parte que pretende conocer el rendimiento esperado antes incluso de que haya brotado la viña. Ya lo veremos después. ¿Vale? La metodología de trabajo del trabajo central para el desarrollo de este modelo se basa en el criterio de la UPM y con el aporte de las predicciones climáticas del Barcelona Supercomputer, pues básicamente en los componentes del rendimiento, ¿no? Que como todos sabemos son el número de sarmientos por hectárea, el número de racimos por yema o por sarmiento, y el número de vallas por racimo y el peso de la valla. Entonces, en función de estas componentes de rendimiento, podemos saber cuándo determinar cada una de estas componentes. Como sabéis, los racimos se forman en el año N-1, con lo cual desde el año anterior se puede ir trabajando en la predicción de cosecha del año siguiente. Bueno, al final esta diapositiva resume un poco el criterio general del modelo de simulación de cultivos basado en las componentes de rendimiento y siempre corregido con la predicción o correlacionado con los datos meteo y datos climáticos que nos va facilitando BSC. Para ello, el trabajo de campo que está desarrollando la Politécnica es en todas las parcelas que veis aquí, son un montón de parcelas en las diferentes zonas, en Galicia, Castilla-León y Castilla-La Mancha. ¿Vale? Y las predicciones climáticas de BSC, bueno, podéis pensar, en las predicciones climáticas ya hay muchas aplicaciones y webs que las dan, pero bueno, Barcelona Supercomputing tiene muchos medios y mucha potencia para dar predicciones con bastante fiabilidad estacionales, a varios meses vista, ¿vale? La predicción meteo a 2-3 días vista relativamente fácil acertar, pero lo complicado y lo que va a corregir el modelo es pues saber en marzo cómo van a ser los meses de primavera y verano venideros, ¿no? Y cómo pueden influir en el, pues en en el cuajado de la floración y después en el posterior engorde de la uva en el verano. Y además de las predicciones climáticas que da BSC, además de aportarlas, evalúa la calidad de estas predicciones y esto hace que las siguientes predicciones que vayan dando sean mejoradas, ¿no? Es como una especie de aprendizaje y nos lo van dando, cada vez que nos dan una predicción, nos la dan con la calidad que tiene esa predicción. Es algo bastante importante. Bueno, esto es un poco el croquis del desarrollo de la plataforma predictiva. Al final, ese modelo generado por la UPM y con los datos de BSC nos lo facilitarán a los socios a través desde la plataforma de Raw Data. Ahí, de una manera muy visual, todavía no está desarrollado, pero está en proceso. Entraremos y veremos en nuestras parcelas la predicción en kilos por hectárea que tenemos en cada parcela, ¿vale? Al final es lo que nos interesa a los productores, no tanto saber las fórmulas y los modelos al dedillo, sino meterte a una parcela determinada y conocer los kilos hectárea que esperamos. Y ya entrando un poco, voy a presentar brevemente Viñedos del Río Tajo, la empresa de la cual soy gerente. Bueno, está participada al 50% por dos grandes grupos, por el grupo Emperador, que es un grupo filipino que muy especializado en la comercialización de brandy, y el grupo González Vías de Jerez, que se juntan, forman esta empresa, Bodega Las Copas, de la cual una de las ramas que tiene es Viñedos del Río Tajo para la explotación de viñedos de alto rendimiento en la provincia de Toledo. En concreto tenemos dos fincas, se llama Viñedos del Río Tajo porque, como podéis ver en esta diapositiva, el río
divide nuestras propiedades, una queda a cada lado, a cada margen del río. Estamos muy cerca de Toledo capital. En total tenemos 432 hectáreas de viñedo, la mayoría de la variedad Airén, porque el destino de la producción, el destino último de nuestra producción es la elaboración de brandy, y tenemos unas 7 hectáreas de otras variedades. Es una viticultura súper intensiva y 100% mecanizada. Esto es importante porque tiene repercusiones importantes a la hora de predecir la cosecha. Al podar con máquina dejamos un número indeterminado de yemas, lo cual hace mucho más difícil la predicción que cuando se hace una poda tradicional a mano, que deja siempre el mismo número de yemas por metro lineal y es constante. Entonces, si los modelos son mucho más fáciles de ajustar porque siempre en cualquier planta que midas vas a tener el mismo número de yemas. Y luego además se hace poda en verde y si salen más se quitan y se deja ajustada la carga siempre un número de sarmientos por metro lineal constante y en nuestro caso no es así. Esto dificulta bastante la predicción. Y los objetivos de nuestra empresa en el proyecto, pues es evidentemente el global, el general, de desarrollar un modelo general de predicción de rendimiento en viñedo. También la aplicación informática de predicción, que bueno, que está desarrollando Raw Data, pero con colaboración de todos los socios de nuestros datos. Tenemos un histórico de datos de más de 11 años, de muchos puntos de la parcela, y esto es muy importante para generar el modelo. Luego la evaluación de este método. Y bueno, aparte pues hay otros 2 estudios, digamos, proyectos que al final están indirectamente relacionados con la predicción de cosecha. Uno es la predicción y la prevención de una plaga que tenemos aquí en la viña de cochinilla, que lo hacemos con la Universidad Politécnica de Valencia. Y luego también es algo muy importante que no se suele tener en cuenta en los modelos predictivos, la eficiencia de la vendimia mecanizada, porque claro, cuando tú haces un modelo que cuenta racimos o que hace muestreos destructivos en la viña, siempre para viña, o sea, para uva cosechada a mano, te predice el número de racimos enteros, el tamaño de esos racimos, el peso, suponiendo que los coges y el 100% de ese peso va a la bodega, que los coges a mano. Con la vendimia mecanizada, como sabéis, hay pérdidas y lo que hemos hecho en este proyecto o estamos haciendo es evaluar estas pérdidas para corregir el modelo predictivo, porque al final, y bueno, luego lo veremos, tenemos unas pérdidas de en torno al 5 al 6% de peso de uva. Pues claro, hay que corregir lo que nos dé el modelo porque ahí ya tenemos una desviación constante siempre de ese 5 o 6% que no es real, ¿no? Entonces, entrando ya a los resultados del proyecto, un poco viendo la metodología de la UPM, estas son las tomas de datos que llevan haciendo 3 años en campo para elaborar el modelo, ¿no? Veis aquí los momentos en los que lo hacen, en invierno, primavera, en envero y vendimia. Además de la cantidad de uva, del peso, también se pretende predecir la composición del mosto en sólidos solubles totales y en acidez. Es algo importante saber. Si se espera un verano extremadamente seco, pues intentar predecir el grado que alcanzará la uva en su momento óptimo de vendimia, ¿no? Y el grado de la acidez. Aquí podemos ver el tema que he comentado al principio de la predicción en invierno, que a mí me parece muy interesante. Está trabajando la Politécnica en ello. Se cogen muestras de estaquillas de diferentes zonas de las fincas, de las parcelas, y que ya han acumulado el número suficiente de horas frío, que sabéis que tienen que acumular de reposo invernal para poder brotar después las yemas, y fuerzan esta brotación hacia el mes de enero en sus invernaderos, en sus instalaciones de la Politécnica, para ver, pues en enero, mediados de enero, febrero, tener ya una fertilidad de las yemas que están en el campo, una fertilidad aproximada. Esto, por ejemplo, aquí podemos ver datos solo de un año, del año 2024, el 2025 aún no los tenemos. En diferentes parcelas de nuestra finca, en la columna de la izquierda vemos los racimos que salieron por yema, la fertilidad de las yemas en la brotación forzada en invernadero, y a la derecha vemos en esas mismas parcelas la fertilidad de las yemas en campo, de los
racimos por pámpano. En algunos casos hay diferencias un poco notables que se deben a la cantidad al tamaño de la muestra. Se cogieron muchas menos yemas para invernadero, para la brotación forzada en invierno, que las que se cogen en campo. Entonces, estamos corrigiendo esto en los siguientes años para hacer un tamaño de muestra similar y evitar este error debido al muestreo. Y también una de las personas de la Politécnica hace una estadía en Australia que tienen desarrollado un método, me parece muy interesante, que es ni siquiera tener que forzar la brotación de estas yemas, sino se cortan las yemas y con una lupa se ve en laboratorio, se pueden contar los racimos que hay en las yemas sin necesidad de ponerlas en tierra en un invernadero y forzar su brotación, ¿no? En Australia ya lo hacen y bueno, pues es muy interesante. Yo creo que saber en invierno cómo va a venir de fertilidad el año siguiente me parece para los productores muy, muy útil. Bueno, aquí podemos ver una matriz de correlación que, bueno, la pongo no tanto por los datos en sí, sino para que veáis el potente trabajo estadístico que hay detrás de todo este método de la Politécnica, en el que se intentan correlacionar todas las variables que se están midiendo en campo para ver cuáles son las que más correlación tienen, las que tienen el R cuadrado más alto, y en función de eso poder obtener el modelo, ¿no? Estas son las que han tenido en el año 2023 y 2024 una correlación más alta, que es pues, el grado Brix en vendimia, el número de racimos por metro de fila, el porcentaje de materia seca por racimo, el peso medio del racimo, el carbono 13 en vendimia es una medida de estrés hídrico acumulado y el peso de las bayas en envero. Estas 6 variables son las que más correlación han tenido con el rendimiento final en vendimia, ¿vale? Y esto es un poco los modelos provisionales, las fórmulas que han obtenido tanto para la estimación de rendimiento en invierno como en primavera, que hacemos una segunda predicción. La primera predicción se hace con el forzado de yemas de brotación, la segunda se hace en primavera antes de la floración, se cuentan racimos y bueno, esta fórmula. Y la tercera estimación se hace en envero, que estamos justo haciéndolo ahora mismo en nuestra finca. Que yo creo es la más interesante. Luego, evidentemente, ya cerca de vendimia hacemos otra, pero que digamos que esto tiene menos interés, se hace ya, lo hacen todas las bodegas. Vemos el interés potente en tener la predicción en estos momentos, ¿no? Mucho anteriores a la vendimia. Y ahora faltaría correlacionar estos modelos, estos datos obtenidos del muestreo en campo y de todo el histórico de datos que tenemos con los datos meteo. Hacer una matriz de correlación de las varianzas como la que hemos visto antes, pero incluyendo los datos meteo pues para ver principalmente creemos que las variables que más van a influir son la temperatura y la precipitación, ¿no? La temperatura y precipitación, y con la predicción que nos dé BSC, pues corregir estas fórmulas que luego se cargarán en la aplicación de Raw Data y se verán de una forma visual los kilos por hectárea. Aquí podemos ver la predicción primaveral con la fórmula, la predicción en envero, y vemos la recta que bueno, tiene bastante mejor correlación, bastante mejor precisión la predicción en envero que la de primavera. La de primavera hay que tener en cuenta que hay un factor muy importante que es el cuajado, que puede distorsionar mucho los datos porque al final se están contando los racimos y estimando un peso que van a tener esos racimos, pero si viene un año con un cuajado muy malo, pues no desvirtúa mucho la predicción. Sin embargo, en envero ya los racimos están cuajados, son los que son, el número de bayas por racimo es el que es estable y solo va a influir el engorde, el peso de la baya, lo que pueda aumentar. Aquí vemos un poco la plataforma de BSC, cómo nos pasan actualmente la predicción estacional, la podemos ver a varios meses vista. Bueno, aquí hay un mapa de España, pero podemos ampliar por zonas, de modo que veamos nuestras parcelas y ver la predicción. Y aquí es como se ve esa misma predicción en la herramienta de Raw Data. Pues bueno, podemos ver
por ejemplo, que hay una probabilidad del 50% de la precipitación esté por encima de 12 milímetros por metro cuadrado, ¿no? En esta plataforma es en la que veremos pues, más o menos una interfaz parecida a esta, los kilos por hectárea de cada parcela. Y bueno, después de ver el modelo general y cómo pretendemos obtener la estimación de kilos por hectárea de cada parcela, voy a comentar ahora un poco el ensayo de la eficiencia de vendimia, que hemos tenido resultados muy interesantes. Aquí a la izquierda podéis ver la vendimiadora, está vendimiando en nuestras parcelas, y poniendo estas lonas debajo recogemos todo lo que cae, que no coge la cesta de la vendimiadora. Por otro lado, se vendimian a mano los pequeños trozos de uva o de racimos que hayan podido quedar en las plantas, se han quedado. Y antes de esto, en la misma zona que está vendimiando la máquina, se hace vendimias a mano de un montón de plantas para tener los kilos por hectárea que realmente había en la planta, y luego vemos en lo que realmente ha llegado a bodega, ¿no? Además, hemos probado distintas configuraciones de la máquina. La máquina tiene la velocidad de avance, las sacudidas de los bastones y la velocidad del ventilador, que puede hacer que mostee más, que se rompa más uva y pierda mosto por detrás por los ventiladores. Entonces, hemos probado estos 3 tratamientos con distintas velocidades y número de sacudidas y de revoluciones del ventilador, y aquí podemos ver los resultados. Aquí a la izquierda tenemos los kilos por hectárea que había en el viñedo, y aquí los kilos por hectárea que han llegado a bodega, el porcentaje que ha llegado a bodega, ¿vale? Bueno, vemos que bajando las sacudidas, claro, hacemos menos daño a las plantas, pero en nuestro caso con producciones por encima de 30.000 kilos por hectárea, pues perdemos más uva, perdemos bastante uva, en este caso pues casi un 20%. ¿Vale? Entonces, no conviene en nuestro caso en concreto bajar las sacudidas. El mejor tratamiento fue el 1, con la velocidad de 4,25 kilómetros hora, el ventilador más bajo y las sacudidas más altas. Entonces, con este tratamiento vemos que las pérdidas totales por vendimia mecanizada son de en torno al 6,5%. Y este dato es el que utilizaremos para corregir el modelo general predictivo de la cantidad de uva en el viñedo, porque claro, como he dicho antes, es uva entera, suponiendo la vendimiamos a mano. Al dato que nos den esos kilos por hectárea al modelo, habrá que multiplicarlo por 93,5%, que será la uva que al final realmente nos lleve a bodega. Nosotros el dato este de la predicción de cosecha, aparte de para temas financieros y tal, lo usamos mucho para la logística de vendimia, porque no tenemos bodega propia. Y con estas cantidades de uva por hectárea y 432 hectáreas, pues os imagináis, 13, 15 millones de kilos de uva, y es muy importante el cálculo de los camiones que necesitamos para llevar la uva a la bodega. Entonces, para otras muchas cosas, lo usamos mucho para la logística de vendimia, para el número de depósitos, de productos enológicos, de camiones. ¿Vale? Y ahora voy a mostrar los resultados de un método no destructivo basado en cámaras RGB embarcadas en un quad que van contando racimos. Con la dificultad que tiene nuestro viñedo, que habéis visto en las fotos anteriores de la vendimia, que como hacemos poda mínima y no hacemos poda en verde, tiene una cortina de vegetación muy grande, y la mayoría de los racimos quedan ocultos por las hojas. Son difíciles de ver con la cámara, pero bueno, hemos hecho esta evaluación del modelo de Agerpix, el sistema que se llama Unfruit, en estas 3 parcelas que podéis ver. Esto es en el año 2023. Así es como se ve un poco el mapa de producción, y aquí podemos ver ya los datos. Bueno, aquí a la derecha veis el quad con la cámara. Y los datos, pues bueno, yo creo que para el pase en julio, que todavía la uva no es amarilla, todavía está verde, está empezando el embero en esa fecha, es más difícil todavía de distinguir del color de las hojas. Pues hemos tenido en una parcela, bueno, una desviación del 17%, esta es más grande, pero en la otra solo del 2,6%. Pero es un dato bastante bueno. Al final lo que hace su método es contar racimos
y luego el peso medio del racimo sí que lo tenemos que meter nosotros basado en nuestro histórico de años anteriores. ¿Vale? Y bueno, por mi parte, esto es todo. Espero el proyecto todavía no ha terminado, terminará en junio del 27, porque hemos ido todos los años, empezó un poco tarde pidiendo prórroga de 6 meses. Entonces, bueno, todavía tenemos un año por delante para acabar de afinar el modelo y de cargarlo en la aplicación de Raw Data y bueno, y la verdad es que está siendo muy interesante y yo personalmente estoy aprendiendo mucho y nos está sirviendo bastante para afinar nuestras predicciones. Y espero que os haya gustado. Perfecto, Miguel, puedes contar con él. Muchísimas gracias. Y sin más, doy paso a la segunda ponencia de hoy, que va a ir a cargo de Carlos Tarragona, fundador y CEO de Spectral Geo. Va a presentar la ponencia AGRAI, Inteligencia Artificial para la Monitorización y Predicción de Enfermedades y Productividad. Carlos, como quieras. Hola, buenos días. Lo primero, muchas gracias a PTV y a la Interprofesional del Vino por la invitación. Yo vengo a contar también nuestros proyectos relacionados con cálculo de rendimientos, ¿no? Tanto los que van a bodega como muy especialmente los que van a grandes entidades en el que hemos tenido el lujo de participar con la DOCA Rioja y poder validar bien los resultados. Antes de nada, por comentar un poquito de nosotros, decir que bueno, Spectral Geo somos especialistas en el uso de visión e inteligencia artificial aplicados dentro del ámbito de la viticultura. Desde nuestros inicios, bueno, hemos participado ya en más de 70 proyectos de investigación, un poco de forma forzada, porque empezamos en 2016. En el 2017 ya nos dimos cuenta que había que traducir, ¿no?, la información al lenguaje del viticultor y del agricultor en general, y a partir de ahí, oye, pues hemos hecho colaboraciones pues con las entidades que vemos aquí, que no son clientes, sino que son aquellos que han validado, aquellos centros de investigación, universidades y organismos que han validado nuestros modelos. En esos proyectos pues ya hemos generado más de 730 modelos predictivos, sobre todo centrados en rendimientos, en predicción de enfermedades y en parámetros relacionados con la calidad. Se está implementando este tipo de tecnología, es verdad que está creciendo mucho, luego veremos un poco cómo ha ido creciendo por años, pero ahora mismo ya estamos monitorizando 430.000 hectáreas de forma activa en las que estamos emitiendo rendimientos. Y todo ello es gracias a un equipo, ¿no?, multidisciplinar técnico de más de 20 personas, donde más de 15 son científicos de datos y luego pues un poco de todo, ¿no?, biólogos, físicos y agrónomos. Todo ello, el germen de nuestros modelos de rendimiento, viene a través de un proyecto en el que desarrollamos junto con la Universidad de La Rioja, con Pernod Ricard, ahora Vinarchi y con el Grupo Rioja. Se seleccionan un gran número de fincas en el que se toman datos relacionados con rendimiento y datos con calidad. Como en todo modelo, y esto es una pequeña introducción a qué necesitamos, ¿no? Por una parte necesitamos los datos recolectados de la variable que queremos predecir, ¿no? Si queremos predecir datos de productividad, pues necesitamos datos históricos de productividad. No datos durante el año, sino datos de años anteriores, ¿no? Por otra parte, necesitamos los datos con los que hacer esas predicciones, ¿vale?, que esos los iremos viendo ahora a continuación. Sobre todo fuentes satelitales, climáticas y estructurales. Una vez que tenemos los datos que queremos predecir y que tenemos las fuentes de información, empezamos a entrenar, ¿no? Nos basamos en datos históricos y actuales para poder hacer predicciones a futuro. Las gráficas que vamos a ver, los resultados, forman parte del grupo, del conjunto de datos de validación. Es decir, si tenemos 100 datos, vamos a utilizar el 80% de esos datos para entrenar y vamos a dejar un 20% para validar, que nunca han sido vistos por el modelo, para no hacer la trampa, ¿vale? De esta forma, empiezan todos los procesos iterativos, donde
modelizamos, nos estrellamos, vemos que tenemos poca precisión, volvemos a modelizar, cambiamos variables, cambiamos calibraciones y es una forma iterativa de ir consiguiendo resultados. Dentro de las fuentes de información tenemos diferentes, ¿no? Por una parte, caracterización de las propias parcelas, ¿no? Y esto lo que hemos hecho es buscar algoritmia, crear algoritmia que nos permita caracterizarlas, ¿no? Datos como pueden ser relacionados con la topografía, pues orientaciones, pendientes, altitudes, datos que caracterizan un poquito más el viñedo, como puede ser variedad, marco, sistema de plantación, y luego otra serie de casuísticas que nos hemos ido encontrando sobre la marcha que hacen que tenga más complejidad, ¿no? Como se comentaba en la ponencia anterior, que puede ser relacionado con podas o con cubiertas vegetales. ¿Vale? Por una parte tenemos este tipo de información. Por otra parte, información satelital. En este proyecto, en el MBID, el objetivo era comparar satélite y drones. ¿Vale? Centrándonos en imágenes, podemos conseguir muchísimos datos, ¿no? Muchas veces nos imaginamos la imagen satélite como la típica imagen en RGB, en el rango del visible, donde tenemos nuestro viñedo, ¿no? Pero no es así, hay muchísimas constelaciones y para que veamos aquí, cada 2,2 días nosotros recopilamos en torno a 1.700 variables y estadísticos procedentes de imágenes, bien sean de imágenes públicas, imágenes satelitales, imágenes del IGN, donde directamente empezamos a caracterizar los viñedos. Y por otra parte, tenemos datos agroclimáticos. Y aquí traemos una gran novedad porque hemos podido validar cómo funcionan este tipo de algoritmos, por una parte, teniendo en cuenta estaciones físicas, pero en aquellas parcelas que están alejadas hemos visto que tenemos más desviación. Y aquí hemos creado un nuevo proyecto, uno de esos más de 70, que es la creación de un sistema meteorológico virtual, que ahora pasaré a comentar. Dentro de las imágenes, pues lo que nos imaginamos, ¿no? Tenemos imágenes de Sentinel, de Landsat, de diferentes constelaciones de Planes, de COMSAT. Aquí se trata de, en función del reto, conseguir aquellas que más son acordes a las necesidades, ¿no? Por otra parte, tenemos estas estaciones virtuales que comentábamos, porque en viñedo, en nuestro caso, las variables climáticas es las que mayor peso tienen. Es decir, es mucho más fácil explicar la productividad de un viñedo teniendo en cuenta en torno a un 23%, más o menos, información satelital y, sin embargo, hay un 77% del peso de las variables que vienen de la parte climática, ¿no? Y de cómo calibramos esas imágenes satelitales con el clima. A través de un macroproyecto y como entidad investigadora que somos, pues pudimos acceder a todas las estaciones de la EMET, a las estaciones públicas regionales y lo que hicimos es, con más de 400 estaciones para validar, ver cuáles eran esas variables clave, ¿no? Y hemos conseguido llevarlas a cada una de las parcelas de forma virtual. De forma que ahora tenemos una especie de estación física para establecer los 8 parámetros que denominamos que son claves relacionados con temperatura, humedad, precipitaciones, integral térmica, etc. Dentro del proyecto MBID, una de las sorpresas es que, en colaboración con los investigadores de la Universidad de La Rioja y todos los técnicos de los grupos Rioja, de Campo Viejo y del resto de bodegas de Vinarchi, vimos que con las imágenes de dron son mucha más resolución, podemos caracterizar mucho mejor el viñedo, pero no podemos estar volando todo el día, ¿no? Siempre por una relación de costes, por lo que nos supone. La sorpresa fue que a la hora de poder emitir una predicción al 50% de envero, aproximadamente con un mes y medio, un mes y 3 semanas de antelación, pues en el caso del dron conseguíamos una precisión altísima, ¿no? En torno al 96%. La sorpresa fue que con el satélite, con muchos menos costes asociados, pero con mucho más tiempo en el que podemos ir adquiriendo información, pues conseguíamos un 92%, ¿no? De hecho, lo que estamos viendo en la parte inferior es lo que vemos en la parte, en el eje de las X es parcelas de la 1 a la 25
y lo que vemos en la parte izquierda es kilogramos por hectárea. Estos son los resultados de validación de aquellas parcelas que no las ha visto el modelo en satélite. Entonces, aquí lo que vimos es, ostras, que esto es que se podían conseguir muy buenos resultados, ¿no? Claro, esto era en una bodega, ¿no? Y esto es un servicio que tenemos a bodega, donde hay datos históricos, pues se puede crear un modelo. Es difícil, pero todavía más difícil es cuando te enfrentas a un reto como es la DOCA Rioja, ¿no? La DOCA Rioja en 2023 nos pone un reto sobre la mesa y es ver si somos capaces de conocer con 2 meses de antelación el potencial productivo, la productividad que tiene en ese momento cada una de las 190.000 parcelas que hay en la DOCA Rioja. Unas 67.000 hectáreas, más o menos, ¿no? Por ver cómo funciona, la DOCA Rioja vela por la calidad y la forma de hacerlo es controlar la productividad. Se establece un cupo. Hasta ahora lo que venían haciendo es, con una serie de especialistas en campo, iban visitando parcelas y en aquellas donde excedían esa productividad le enviaban una carta y decían, oye, te estás pasando la productividad, tienes que tirar en esta época estos kilos. Claro, llegar a las 190.000 parcelas pues era inviable, ¿no? Se necesitarían, creo que eran 80 años de una persona, cosa que hay que hacer en 2 semanas, ¿no? Entonces nos pusieron este reto con mucha responsabilidad, porque no es un modelo que se vaya a quedar luego en un sitio o que vaya a tener, sino que ahora mismo, desde hace ya 2 años, la carta que se envía a cada uno de los 14.000 viticultores de Rioja es con nuestro modelo. Es con los resultados de este modelo que os voy a contar, ¿no? Claro, Rioja no es como una bodega que igual tiene una viticultura común, una zona, 2, 3 geográficas, sino aquí son, oye, pues 3 zonas con diferentes viticulturas que buscan calidad, viticulturas que buscan productividad, viticulturas nivel sinvergüenza, ¿no? Donde hay algunas donde las malas hierbas son más altas que el propio viñedo. Y bajo todo ese alcance y toda esa diferencia, pues tenemos que tener ahí un modelo, ¿no?, que nos permita saber qué kilogramos hectárea tiene cada una de estas fincas, ¿no? A partir de aquí empezamos a modelizar. En 2023 creamos muchísimos modelos, metemos muchísimas horas desde el equipo de ciencia de datos y antes de emitir la predicción, es decir, basándonos en los históricos de datos, pues tenía buena pinta, ¿no? En general, vemos ahí que utilizamos 1.600 variables para hacer estas predicciones. El tamaño de test de aquellas fincas que no ha visto el modelo eran unas 1.500 y lo que vemos es que apuntábamos a un 88% de precisión, ¿no? La realidad es que nos quedamos un poquito más cortos, ¿no? Este primer año, a pesar de que fue una sorpresa y que superamos un poco las expectativas y el susto que teníamos encima, pues la precisión se quedó en un 84%. Eso sí, aprendimos mucho, ¿no? Vimos, oye, que hay una serie de casuísticas que nos encontramos y que nos desvirtúan, en este caso, las predicciones. La fenología, aparición de corrimientos, pues claro, heladas, granizos, aclareos previos que se hacían, labores, bien sea de despuntes o deshojados, y sobre todo una conjunción que para nosotros era horrible, que eran la aparición de cubiertas vegetales y, por otra parte, las marras. Cuando coincidían aquellos sitios donde había muchas faltas de milleno, muchas marras, y además había cubierta vegetal, al trabajar con satélites, porque claro, en este ámbito no hay otra forma, pues teníamos errores groseros. ¿Qué hicimos? Pues hicimos muchos modelos auxiliares, modelos que nos permitan caracterizar las parcelas antes directamente que poder emitir la producción, ¿no? A partir de aquí hemos generado modelos que nos permiten transformar las imágenes directamente en porcentaje de marras con un 98% de precisión. Esto es un ejemplo para que veamos cómo algo tan costoso como es calcular las faltas en viñedo, donde aquí directamente con este tipo de algoritmo no nos dice dónde están las faltas, pero sí que nos dice el porcentaje. Y para nosotros saber directamente el porcentaje de faltas, de marras que hay, pues es un tesoro, ¿no?, a la hora de poder planificarlo. Y aquí vemos un ejemplo de una donde hay pues en torno a un 40%, como directamente esta otra pues nos dice, oye, las marras 99, va a ser difícil que él diga 100,
Y luego, si vamos a otro ejemplo de un viñedo sin casimarras, pues no nos va a decir un 0%, pero sí nos dice pues un 1,45, ¿no? Entonces, claro, esto es súper interesante para nosotros para poder caracterizarlo previamente. Claro, nosotros luego no vamos uno a una, ¿no? Sino que tenemos un parcelario completo y lo que hacemos es directamente emitir. Otro gran caso que nos hacía empeorar nuestros datos pues eran las cubiertas vegetales, ¿no? Aquí, a través de mucho esfuerzo, mucha caracterización de datos y mucho trabajo de campo, hemos conseguido generar un modelo dinámico, donde cada vez que pasa el satélite, 2-3 veces por semana, nos permite caracterizar, no con mucha precisión, en torno a un 84%, que ya es suficiente, nos permite saber qué porcentaje de cubierta vegetal y qué características tiene esa cubierta vegetal. Otra cosa era la fenología, claro, cuadrar zonas diferentes con 900 metros de diferencia de altitud, con 25 años de histórico, pues se nos hacía complicado. Había que calibrar mejor las imágenes y referenciarlo a los datos climáticos. Y hemos conseguido una nueva forma de calcular la integral térmica que nos ha permitido reducir muchísimo la incertidumbre, ¿no? Aquí lo que vemos en esos cajones es de la amplitud que teníamos antes, le hemos dejado en la cajita del centro, ¿no? Y ahora somos capaces de predecir mucho mejor la fenología. Una vez con todo esto implementado, que hemos conseguido caracterizar muy bien todos estos parámetros que comento, la sorpresa vino en 2024 cuando conseguimos una precisión parcela a parcela del 91%. En creo que más de 8.000 parcelas que se analizaron y que se recorrieron haciendo un esfuerzo muy grande por parte del Consejo Regulador del Vino Rioja. Ahí el conjunto de veedores han ido haciendo trabajo año a año para poder validar todos esos resultados. Y más allá de esa parte de resultados, es meter todas las casuísticas que nos vamos metiendo, todo ese conocimiento agronómico, meterlo directamente dentro de los modelos, ¿no? Hay determinadas variables que por la cantidad de datos que hay, pues oye, no nos salen, por ahora no es capaz de verlo, ¿no? Y hay que forzar determinadas cuestiones. Cuando íbamos a hacer globales, es decir, eso, el 91% es parcela a parcela. Cuando íbamos a hacer sumatorios en globales, aquí ya íbamos al 96%, es decir, solo un 4% de error. Y luego pintarlo pues a nivel de parcela, ¿no? Y esto pues nos supuso una sorpresa, porque a partir de aquí pues ya se confía diferente, ¿no? En este tipo de herramientas. Y como lo que os he dicho es fácil de decir, simplemente os pongo ahí remarcado en palabras del director general de la DOCA Rioja, de Pablo Franco, esa desviación que tuvimos, ¿no? Hemos recibido reconocimientos internacionales, salimos como la 9ª mejor idea del periódico El Mundo del Año en cualquier ámbito y llega 2025 cuando pensábamos que ya teníamos algo sólido y llega el ataque de mildiu que tuvimos en Rioja y no hizo que nuestro modelo fuese inservible, pero no éramos capaces de captar la realidad, ¿no? Si vemos aquí una distribución de las productividades, vemos que la mayor parte de productividades pues están entre 3.000 y 4.000 kilos. Pero que es que hay muchas parcelas que tenían 200, 400 o 500 kilos y nuestro modelo no sabía que se podía producir tan poco. A partir de ahí, pues tuvimos que empezar a trabajar en, oye, pues hay que meter algún tipo de variable adicional, porque aunque ya veíamos una bajada de la fertilidad, porque nuestro modelo iba a en torno a 5.000 kilos, 4.900 kilos, claro, no sacamos los 3.600 kilos de media que se sacaron en Rioja en el 2025, ¿no? A partir de aquí nos empezaron a tomar muchos datos de campo. Otra vez, un enorme esfuerzo por parte de los técnicos del Consejo Regulador, donde iban visitando un gran número de parcelas, tanto para ver la parte de productividad como directamente la parte de qué nivel de incidencia tenía en ese momento cada parcela por mildiu. Y a partir de aquí empezamos a sacar números, ¿no? Decir, oye, ¿cómo afectaba, no? Aquí lo primero ya que vemos es que de las 8.000 parcelas que se tomaron, 5.000 estaban afectadas, ¿no? Y 2.500 y más de 2.500 estaban muy afectadas.
Y cuando te afectaba mucho, pues la productividad caía muchísimo, ¿no? A por debajo de 1000 kilogramos por hectárea. Al final hicimos un modelo que nos permitiese llevar con esas 8000 fincas que habíamos entrenado, extrapolarlo directamente a las 190.000 fincas que hay en la DOCA Rioja. Conseguimos una precisión muy alta, sorprendente, y a partir de ahí ejecutamos. Y esto me gusta ponerlo porque, claro, muchas veces los datos climáticos, cuando tú te basas en un modelo climático, la afección directamente va a ser por zona, ¿no? O todas aquellas parcelas que están cercanas o alrededor de una estación. Sin embargo, como vemos aquí, hay muchos efectos islas, que va a depender de la fecha de tratamiento del agricultor, que no la teníamos, o de muchos parámetros, de la variedad. Lo que vemos es que el modelo es capaz, gracias a meter otro tipo de variables, entre ellas imágenes, el modelo es capaz de crear efectos isla y a pesar de que haya muchas zonas donde hay muchos afectadas, pues hay algunas que se han salvado, ¿no? ¿Es importante la estación, este tipo de modelo? Pues esto es hacia donde apuntábamos al principio. Como vemos, está muy mal comparado con los otros años. Esto es metiendo las estaciones virtuales para que veamos la importancia que tiene y la precisión que hemos conseguido con ello. Y esto es una vez que metimos el modelo de mildew, de caracterización, ¿no? Cómo se ha ido mejorando esa precisión. También hemos creado modelos de granizo. Hubo incidencias muy importantes y fuimos capaces de cuantificar ya no tanto la bajada de vigor, sino directamente el daño, ¿no? que provoca. Y a partir de ahí obtuvimos estos resultados, ¿no? Fue otra vez un año en el que pensábamos que estábamos realmente asustados y, oye, pues hemos acabado otra vez dentro de precisiones lógicas hasta el punto de que cambió la forma de actuar. El modelo iba preciso y se estableció por primera vez en lugar de un dato, un umbral máximo a recoger para toda La Rioja, se estableció un máximo por municipio relacionado con el nivel de daño y con la productividad que se estaba previendo, ¿no? Para cada uno de los municipios. A partir de ahí, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una herramienta que lo que nos permite es pintar estos resultados, ¿no? Hemos visto un ejemplo en una DOCA, habíamos visto antes un ejemplo de proyecto en una bodega. Esto es lo que llevamos luego a diferentes bodegas. Aquí lo que hacemos es, por una parte, monitorizar, es decir, acompañar a lo largo de todos los momentos fenológicos y, por otra parte, predecir, ¿vale? Este tipo de variables hoy centrados en el rendimiento. Y finalmente lo pintamos tanto a nivel de parcela como a nivel dentro de parcela para ver aquellas zonas y menos productivas. Estamos ya contando con parte de las bodegas más importantes y una de las claves es cómo se está implementando, ¿no? La verdad que nosotros en estos últimos años hemos crecido mucho. Yo, como os he dicho, del 2017 nos dimos cuenta que teníamos que cambiar y no he querido ni poner los años. Del 2016 al 18 solo investigamos y las fincas que estábamos eran bajo criterios de investigación. A partir de 2019 empezamos. A partir de después del COVID, curiosamente, ya llegamos a unas 1.500 fincas, en el 2022 seguimos creciendo, en el 2023 pasamos a 136.000 fincas y bueno, el año pasado acabamos ya en 430.000 fincas monitorizadas en las que estamos emitiendo predicciones y donde tuvimos que dejar en torno a 25.000 porque no éramos capaces de absorberlas durante la anualidad, ¿no? Al final, este tipo de información nos permite, oye, tener información personalizada. Son informes que se van actualizando cada 2 días. Podemos localizar aquellas zonas más desfavorables y luego este tipo de modelos, al hacerlos con antelación, nos permite incrementar la rentabilidad y actuar para poder mejorar lo que estamos previendo, ¿no? Y poco más. Muchísimas gracias por la atención. Pues muchísimas gracias a ti, Carlos. Y agradezco una presentación impresionante, magnífica. Si me permitís, antes de dar paso al tercer ponente, a Pablo Morán, simplemente recordar para todos aquellos que os hayáis apuntado, hayáis entrado en el webinar un poquito más tarde, que las preguntas las tendremos después de la tercera ponencia, al final, y que para ello no tenéis los micros activados, para ello tenéis que ir a un cajetín que veréis en la parte superior derecha del GoToWebinar, donde hay un cuadrito con un símbolo de interrogación y ahí tenéis que vais poniendo vuestras preguntas
desde el equipo de gestión de la PTV las veremos y podemos hacer vuestras preguntas a los ponentes al final. De acuerdo, sin más, doy paso a la tercera ponencia de hoy, que va a ir a cargo de Pablo Morán, director de Agrodato, con una ponencia, Pablo, de procedimiento y variables de la estimación de producción y calidad del viñedo. Pablo, cuando quieras. Hola. ¿Me oís? ¿Y me veis bien? Sí, perfecto. Falta poner ahora, perfecto. Cuando quieras. Vale, genial. Pues nada, gracias por la oportunidad y la presentación. Vamos allá. Agrodato es un software que integra pues un poco toda la información que hemos podido ir viendo a lo largo de la charla, desde que empezaba Sergio con esos aforos estadísticos a 15 días de previsión, que son procedimientos un poco más anteriores, hasta los modelos, las ecuaciones, todas esas bases de datos y toda esa parte de generación de Big Data, ¿no? Del Big Data, que era un poco la base de la inteligencia artificial que ha ido escalando a través de todas estas ciencias computacionales para llegar a un programa informático. En este caso único, nosotros integramos toda la información del cultivo desde una base digital, nuestro servicio, enfocado en este caso a la estimación de producción, que son esos servicios avanzados, sería el servicio número 5, ya de computación avanzada, se basa primero en una digitalización correcta. El número de hectáreas, el número de cultivos incluso, las variedades, los clones, el marco de plantación, por supuesto, toda esa información es la base de los siguientes trabajos, que ya son más técnicos, que son teledetección sensórica y analítica. Sobre esa base digital correcta, SIGPAC, registros vitícolas, toda esa información, pues hay que comprobar que esté bien, porque suele haber anomalías. Ya sobre esa base implementamos lo que sería esa radiografía del cultivo, tanto con drones como con satélites, la parte de sensóricas, que ya son mediciones en continua de todo tipo, y dirigimos la parte de analítica de muestreos en campo, que hay que seguir yendo a medir, para con todas esas capas de información ya poner sobre la mesa la parte de computación. Lo que serían los resultados de estimación de producción, que se pueden basar mínimo en una digitalización correcta, mínimo en un servicio de teledetección, siempre con muestreo y en algunos casos además también sensórica propia o sensórica pública. Las estaciones de AEMET o de otras redes como las que pueda tener el propio viticultor en su campo. El caso histórico del muestreo estadístico, pues bueno, tiene su margen de error bastante elevado para las necesidades actuales, que sería eso, como un 15%, 20% de error, yendo a muestrear el campo de una manera estadística. Oye, entras por un lineo, sales por el siguiente, una de cada 10 plantas, y luego está el problema de la escala. Hasta dónde podemos llegar trabajando en campo a ese nivel. Es la base del conocimiento, pero bueno, el otro extremo sería ya pura computación, sin muestreos en campo. Nosotros digamos que vinculamos ambos procedimientos, ambas campas, para intentar ser lo más precisos posibles. Volviendo a esos 5 puntos, digitalización, teledetección sensórica, analítica y la parte de computación, que será la última que explique, la primera sería la digitalización. Dibujar correctamente las parcelas, que muchas veces, pues oye, a lo mejor el SIGPAC no coincide con el registro vitícola y es que además no es la superficie útil de viñedo. Tenemos caminos, tenemos montes, tenemos balsas de agua, etcétera. Entonces hay que digitalizar correctamente el parcelario para hablar del número exacto de hectáreas de cultivo, porque luego el rendimiento será dividir los kilogramos totales entre esa superficie. Si esa superficie no es útil, pues bueno, lo dice el cliente. Dice, no, a mí cuéntame la superficie SIGPAC o el registro vitícola. Si no, nosotros redigitalizamos sobre superficie útil de cultivo. Y luego contamos las plantas. Sobre todo con los servicios drone, es básico saber el marco de plantación, aplicamos algoritmia para intentar encontrar los huecos, pero siempre atendiendo al marco de plantación. Esta imagen de la derecha es un conteo con la ubicación precisa de cada marra y, bueno, hay otras maneras de estimarlo a través de biomasa, a través de los porcentajes de marras que ha explicado muy bien Carlos,
En nuestro caso, pues bueno, lo hacemos, en el caso de que sea servicio con drones, lo hacemos contando individuos exactamente las plantas que tiene. Que esa es otra, claro, igual que el número de hectáreas, el número de plantas pues es estimado, ¿no? Está la división, las que hemos metido, división de la superficie entre las plantas que hemos metido, es algo aproximado. En este caso se puede hacer de manera más precisa y así ya sabemos exactamente el número de hectáreas y el número de plantas para pasar al siguiente nivel, que sería cuánto producen. Para eso utilizamos las 3 tecnologías que he comentado, satélites y drones, para ese mapeo de las parcelas, su zonificación y dirigir y georreferenciar los puntos de muestreo, que es el trabajo de analítica que tenemos que ir al campo a tomar. Solamente tomamos el número de planta que es, el número de muestra que es, dirigida con esos mapas de teledetección, contamos los racimos cuando los metemos en una bolsa y los pesamos, el total. A nosotros nos interesa el peso medio de racimo por planta y el número de racimos que tiene esa planta. Ese es el trabajo de analítica en campo, de muestreos en campo. Y ya pasaríamos al de sensores. En sensores pues hay infinidad de información. Bueno, en analítica también se pueden hacer analíticas de calidad, que lo veremos en la última diapositiva. En el apartado de sensores pues podemos utilizar información pública, información privada e incluso monitorizar el engorde del fruto, que es un poco donde estamos más especializados, que es donde creemos que está el kit de la cuestión. Históricamente también se ha dado mucha importancia al peso de valla. Yo creo que varía menos de manera histórica y sí que es muy relacionado con parámetros enológicos, con esas analíticas de calidad que se hacen ya muy cerca de vendimia. También pesamos 100 o 200 vallas para mandarlas al laboratorio a hacer pues, el típico análisis tan completo de muestras enológicas, pero a nivel vitícola y teniendo que entregar resultados a 2 meses vista, por lo menos, pues el peso de valla es un poco más irrelevante o creemos que es mejor el peso de racimo. La parte de teledetección, con drones y con satélites, ahí solamente cambia la resolución y esa resolución te permite pues eliminar malas hierbas, que era una de las limitaciones que hemos visto, identificar las marras y procesar los índices con mayor precisión. Hemos hecho la fusión dron-satélite para intentar que la recurrencia, esas imágenes que son mucho más habituales del satélite, tengan la precisión y la escala de valores del dron, intentando normalizar esos índices, que en nuestro caso son principalmente NDVI-LAI y NDRI y NDWI, para lo que serían las estimaciones de producción. Y entonces, tanto con dron como con satélite, trabajamos los mismos índices con la misma escala de valores, como si el satélite tuviera la capacidad de eliminar suelo, eliminar malas hierbas, contar marras, etc. Estos 2 índices están introducidos en el algoritmo de teledetección para la estimación de producción y contemplan el equilibrio de la vegetación en forma de LAI, del Leaf Area Index, cuánto dosel vegetativo hay, cuánta superficie vegetal hay, que es lo que el agricultor, el viticultor siempre entiende como vigor vegetativo, eso sería el LAI. Pero luego estaría la confusión siempre con el NDVI, dice, no, pero es que también se llama vigor. El NDVI nosotros lo entendemos como vigor fotosintético y corresponde más con la cantidad de luz, la calidad, la actividad de esa vegetación. No tanto cuánto, sino cuánto trabaja. No cuánta hay, sino cuánto trabaja. Ese es un coeficiente, NDVI entre LAI, más o menos, explicado así un poco simplificado, que sería ese patrón de equilibrio entre actividad fotosintética y cantidad de vegetación, y luego estaría la nutrición entre la hidratación. Estaría el NDRE, que sería el más relacionado de los índices que hemos encontrado con el verdor de la vegetación a nivel nutritivo, y el agua que la planta tiene en forma de NDWI, es el índice más asociado al estrés hídrico, para saber si se puede comer ese abono o no se puede comer esas sales, que esa nutrición que tiene. En el apartado de teledetección a nivel técnico, estas serían las 2 patas que utilizamos. Y ya pasaríamos al de analítica. Ese muestreo históricamente estadístico ya lo dirigimos. Ya no vamos a 1 de cada 10 plantas ni entramos por un línea de cada 10. Ya vamos a los puntos georreferenciados dirigidos por esos mapas
que nos permiten tener información muy precisa de un punto. Tendríamos mapas y puntos. En ese punto, como os he dicho, contamos los racimos, los pesamos y eso sí, asociamos esa medida a una planta en concreto, entendiendo que la de al lado, si tiene menor actividad fotosintética y menor vegetación, va a tener menor producción. Bueno, lo bueno de ser el último es eso, que puedes escuchar los anteriores. El problema del mildiu en Rioja y en toda España este año, o al menos en toda la cornisa norte, en general en toda España y prácticamente en todos los cultivos. Ahora ya tenemos plagas que no conocíamos, que son del sur y es el año pasado del norte. Ahora tenemos este año que es más caluroso. Tenemos arañas que en teoría eran manchegas y están en Castilla y León. Y el año pasado tuvimos plagas o enfermedades que en teoría eran gallegas y las tenemos aquí. Esto da al traste con todos los modelos porque precisamente, claro, nos encontramos plantas cuando vamos a muestrear que tienen mucha actividad fotosintética y no tienen un racimo. Pasó con la helada del 17, si no me equivoco, que claro, aquello revegetó, levantó la vegetación y entendíamos que se había recuperado, pero luego no tenía uva, eran solamente lo que es pues esa actividad fotosintética se tradujo en vegetación, no en fotoasimilados, no en fertilidad. El caso es que gracias a esos muestreos podemos extrapolar los resultados de esa planta al resto de la parcela, al resto de ejemplares, entendiendo o teniendo la información específica de sus índices de teledetección. Sería como si cada una tiene una firma digital, una firma espectral y se le asigna la producción atendiendo en relación con la planta que ha sido muestreada. Como si muestreáramos todas, pero claro, no podemos llegar a muestrearlas todas. La última de las partes más tecnológicas o técnicas sería la de sensórica. Sensórica como básica, como esos modelos meteorológicos generales que tienen la precisión que tienen. Si te toca que tienes la estación pública cerca, perfecto. Si la estación pública está lejos, pues será más difícil que sea preciso. Por eso se pone la sensórica, digamos, ya propia, que puede incluir a la vez humedad de suelo, en fin, otros sensores a mayores que también intervienen y mucho en la estimación de producción. Aquí vemos como, pues bueno, un riego temprano alarga el ciclo, un riego tardío puede permitir mantener la maduración o puede hacer que se caiga el agua al suelo, ¿no? Que termine de madurar aceleradamente. Entonces tampoco hay una fórmula mágica que diga, pues oye, ni cuánto vamos a producir, ni si lo que estamos haciendo se va a traducir en más o menos producción. O sea, son muchísimas variables las que intervienen en la estimación de producción en la cosecha final. Para eso, pues puedes medir la planta también a través de flujos de savia, ¿no? Los dendrómetros o sensores de humectación foliar para el tema de enfermedades que entraré ligeramente. Nosotros lo que hacemos es ir al tamaño del fruto, al peso concretamente del racimo, que es lo que creemos que es la variable que más afecta a la estimación de producción precisa, y para eso desarrollamos este sensor patentado con un modelo de utilidad que lo que hace es pesar en continuo el fruto y en el campo. Esto lo atamos al racimo. El racimo tiene que ser una posición que cuelgue correctamente con su pedúnculo, frutos pedunculares, en fin, bien atado todo, bien estructurado con pues eso, sus vigas para que el sensor quede lo más fijo posible, para que la vara quede lo más fija posible y que el racimo cuelgue lo mejor posible en el fruto. Y con esto poder medir el coeficiente de engorde del fruto. El valor absoluto de peso de fruto, bueno, pues muchas veces es la polémica que tenemos. Si mide correctamente o no el valor absoluto, la tendencia la mide más que correctamente. Si engorda, engorda, si se estanca, estanca, si se pacifica y pierde peso. Valor absoluto es más complicado porque además después de años probándolo vemos que en vez de pensar que por un procedimiento físico debería de pesar de menos, ¿no? Porque al final el pedúnculo, la fruta, no cuelga 100% como si la cortas y la pones en una báscula. Tienes, digamos, azimut, ¿no? De fuerzas. El caso es que la planta parece que como que se apoya un poco. Entonces hay veces que al contrario, pesa hasta de más.
y las variaciones son muy fuertes, sobre todo cuando pasa un tractor y le da un golpe, pero las medias del coeficiente de engorde son muy relevantes y son el coeficiente que aplicamos, ese porcentaje es lo que aplicamos para saber, más allá de la base muestral que ya tenemos analizada en campo, ¿no? 9 racimos, cada planta en teoría lo que va a producir, etcétera, cuánto va a llegar a pesar ese racimo, que es para lo que nosotros va a misa. Ese peso varía muchísimo y hasta un 30% al día, dependiendo si es un día caluroso, si es un día cálido, si se vendimia por la noche, si se vendimia por la mañana. Normalmente los pesos máximos se alcanzan a la tarde en días frescos, pero últimamente con los calores que hay, pues a las 10 de la mañana la planta deja de trabajar, marca su peso máximo y a partir de ahí pues prácticamente pierdes peso. Las variaciones son muy elevadas, dependiendo sobre todo de la temperatura y por supuesto de la humedad. Vemos como sensores instalados en secanas pues marcan gráficas mucho más lineales, mientras que sensores instalados en regadíos y pues, un modelo un poco como el de Miguel, ¿no? Con producciones elevadas, la carga de, vamos, el engorde pues es continuo y no se deseca. Para nosotros, como decía, puedes ir a cualquiera de las variables anteriores, pero son muy complicadas. Para nosotros la más relevante es esta, pero por supuesto que atendemos a las demás. Hablábamos de la fertilidad de las bayas, vamos, de las plantas, ¿no? Ese año N-1, que es cuando se supone que se hacen los frutos, los racimos, y ahí pues hay bastante, o al menos yo, no sé, tampoco quiero ser muy polémico, pero eso es el potencial productivo, esa es la base, ¿vale? Genial, saldrán 10 racimos por planta, perfecto. Pero esos 10 racimos podemos inducirlos hormonalmente a que sean más grandes, más pequeños, incluso a que salgan más racimos. Podemos regarlos para que sean más grandes, depende en qué fase, o incluso para que maduren antes. Incluso el riego puede producir que los racimos que ya tenemos contabilizados como potencial fertilidad de la planta se conviertan en zarcillos o no terminen de cuajar, o por la meteorología, que es un factor que es clave, en fin, cambia muchísimo, ¿no? Luego estarían las operaciones agrícolas que hagamos, si clareamos, si cuaja mejor o peor, en fin. Que esa base de trabajo como de fertilidad potencial del cultivo se ve muy afectada por la meteorología y todos esos modelos climáticos que también hemos estado viendo a través de las anteriores presentaciones, con todas las bases de datos que tengamos, que por supuesto son perfectas, ¿no? Cada una es una capa de conocimiento más, pero bueno, en definitiva a lo que vamos es eso, decir, oye, ¿cuánto pesa el fruto? Y cuánto pesa el día de la vendimia, ¿no? que es a donde queremos llegar. Y para eso, pues podemos complicarlo muchísimo o simplificarlo lo más posible, en el caso nuestro, a través de los dinamómetros de peso de fruta. Para complicarlo más, decimos, venga, ¿cómo intervienen el resto de factores? El mildio del que hemos hablado, pues para eso monitorizamos enfermedades a través de filtros, sabiendo si está el patógeno, en este caso las esporas del hongo o la polilla del racimo a través de trampas de monitorización de plagas. Con eso sabríamos si está o no está el patógeno, más allá de los modelos meteorológicos de desarrollo de enfermedades que atienden a la humedad y la temperatura principalmente, o la integral térmica para saber si hay araña. En fin, cada enfermedad y cada plaga tiene su modelo meteorológico. Eso es una de las esquinas o una de las bases de datos. Luego estaría la presencia física determinada del patógeno en cuestión, y por último estaría la fenología del cultivo, que también se ha hablado y nos parece importantísimo. Tenemos modelos de desarrollos diarios basados en la temperatura y la pluviometría para determinar los días de adelanto fenológico, que en este año están siendo, pues, depende de la zona, pero hasta 15 días de adelanto. Y con todo esto, a través del cuaderno de campo digital, del registro de esa fenología real del cultivo, más allá de los modelos medios históricos de cómo se desarrolla el cultivo, con todo eso ya podemos, pues bueno, ampliar una capa más de conocimiento o adelantarla. Es decir, ya no nos vamos solamente al peso, sino que además a qué se debe que tenga o no tenga peso, intentar tomar decisiones. Al final el software también es DSS, ¿no? Un programa de soporte a las decisiones. Creemos que estas
tres esquinas, la presencia, las condiciones y la fenología del cultivo, es mucho más preciso que solamente la meteorología, ¿no? Hay que registrar también cómo se está desarrollando el campo y si podemos incluso determinar si hay o no patógenos en el mismo. La información histórica, que también se ha hablado como modelo, nos parece fundamental para ponernos en situaciones. Una de las bases de datos más útiles y mejor guardadas. Desgraciadamente, muchas veces a nosotros nos ponen a prueba, nos dicen acierta el aforo. Y eso no se lo hace a los médicos, ¿no? A nosotros nos gusta compararnos los agrónomos como con los médicos y uno no llega al médico y le dice, ¿qué me pasa, doctor? Te pide primero un historial clínico, te pide un análisis de sangre, una analítica en campo, te pide incluso que te pongas un sensor para monitorizar, yo qué sé, tu presión ¿no? cardíaca. O te hace una radiografía y ya con eso saca una estimación de producción. En el caso de los agrónomos es típico. De, ¿qué le pasa a esta parcela? ¿Por qué no produce? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Por eso necesitamos todas esas bases de datos. Si el cliente nos las brinda, como hemos visto que hay algunos que sí, 25 años de histórico, o sea, la verdad, nunca hemos tenido tanta suerte, pero sería genial conseguirlo porque eso... Claro, te permite modelizar a nivel estadístico, bueno, un poco más matemático, las tendencias, pero claro, la becería, ¿no? Es que es algo que el otro día lo discutía, ¿no? Es que las plantas son beceras, sí, pero al final no puedes atender a la becería porque este año se supone que iba a ser muy bueno gracias a las lluvias de otoño, invierno y ahora ya estamos que no, los calores han hecho que sean las expectativas incluso bastante peores. Entonces, esos modelos, pues la verdad, son complicados. Hay que evaluarlos con la precisión, con la realidad del campo, digamos, de cada día. Y para eso también hacemos la parte de las estimaciones de calidad, intentando, bueno, nosotros entregamos estimaciones de producción, pues eso, a 1 o 2 meses anteriores a vendimia y las estimaciones de calidad lo más lejanas posibles lo más cercanas, perdón, posibles a la fecha de vendimia. Esto también lo hacemos por teledetección y por muestreos. En cuanto ya se pueden hacer estimaciones de calidad o analíticas de calidad, pues ya empieza a madurar el viñedo, ya empieza a tener sus parámetros analíticos de acidez, de Brix, etcétera, de Beaumet o como se analice el laboratorio correspondiente, pues ya lo empezamos a relacionar con todas esas bases de datos anteriormente generadas y definidas. Aquí vemos que, claro, es que es el último día, por eso que yo no creo que exista un algoritmo mágico o una inteligencia mágica que diga la producción que vamos a tener. O sea, podemos medir la fertilidad del año N-1, podemos crear modelos súper complejísimos de bases de datos enormes y de repente los modelos climáticos no van a más de 15 días, que nos caiga una granizada y que la producción desaparezca de por sí. O que entre un milio o que entre una araña y desaparezca. Entonces esto es el último día. O sea, son todo tendencias. Acertar la producción a más de un modelo climático de 10-15 días es que es imposible. Es que no es que seamos buenos o malos, es que es imposible. Es simplemente las tendencias. ¿Cuánta producción tengo hoy? Nosotros a 1 de agosto máximo tenemos que entregar las estimaciones de producción y vamos a decir con muchísima precisión qué producción potencial tienes antes del 1 de agosto. Pero lo que depende del 1 de agosto, si te pones a regar, si te pones a fertilizar, si no has tratado, que ese problema del mildiu que veíamos es que nos ha pasado a todos. Bueno, sí, pero no, o sea, tampoco es mal de muchos, ¿no? Si tratamos y atendemos a los modelos de enfermedades para saber que ahora enfermedades se adelantan o entran más tarde, en fin, que esa información que nosotros facilitamos, tanto de estimación de producción como del resto, es para saber si riego más, si riego menos, atendiendo a esa producción que quiero obtener e incluso a esa calidad que quiero obtener. Esto se puede hacer. El problema es, claro, si nos vamos al resultado del último día para comprobar cómo de buenos somos, ¿no? Decir, oye, es que no he cogido la producción.
bueno, has tirado uva, ¿no? Si nosotros a 1 de agosto, antes de 1 de agosto, damos una estimación de producción por encima de los límites de los consejos reguladores y el cliente se pone a quitar racimos, pues evidentemente, claro, entonces hablamos de un aforo variable. El aforo es prácticamente diario, atendiendo a los pesos de racimo del día. Si registras las operaciones agrícolas en el cuaderno de campo para saber si estás tratando o vamos a tener plaga y enfermedades. Si sigue regando, se puede medir con un caudalímetro de manera muy sencilla en la tubería, se puede medir a través de la humedad del suelo con sondas, se puede medir a través de la savia con dendrómetros, o se puede medir directamente en el fruto si lo que queremos ya no es tanto monitorizar el riego como la producción a través del dinamómetro frutaforo, que es el sensor que nosotros utilizamos para estos procedimientos. Y en principio pues sería un poco eso. Por ir un poco más al detalle de los datos, pues hemos visto que tiene muchísima relación la producción con la evapotranspiración de la parcela, con estos índices un poco más de, digamos, de vigor vegetativo, y que la calidad, sin embargo, está más relacionada con los índices de verdor, con la nutrición, siempre y cuando, pues bueno, tire a fruta y fotoasimilados y fertilidad y no tanto a un cultivo forrajero. De hecho, trabajamos para más cultivos que la viña, que gracias a Dios sigue siendo muy rentable y la que nos permite innovar a prácticamente todas las empresas del sector. Pero bueno, intentamos valorar también el equilibrio en cultivos, pues oye, si es un maíz de grano, es un maíz de forraje, pues intentar saber también cómo se está traduciendo la actividad fotosintética, que creemos que es una tecnología principal, la teledetección, para saber cómo están los cultivos, y el problema está en interpretarla correctamente, que es donde creo que hay pues mucho problema, precisamente por los problemas que hablamos, ¿no? Por las limitaciones que hablamos, que si hierbas, que si marras, que si a dónde queremos llegar y los resultados que queremos obtener. Terminando, la utilidad de las estimaciones de producción, de verdad que es, bueno, ya se ha comentado que es básico, saber lo que vamos a tener con la mayor antelación posible, más allá de que hay que explicar a gerencia, a comerciales y a técnicos que no es más que el potencial. O sea, presentar una estimación de producción en enero de un viñedo es el potencial productivo que tiene en función de eso, de la fertilidad, de la becería, del año, de la meteorología, etcétera, y que luego eso hay que variarlo hasta el último día, porque si en un día puede variar el 30%, puede llegar a variar el 30% el peso de fruto, es que solamente con la hora a la que vendimiamos y dónde vendimiamos, eso hace que los modelos varíen muchísimo. Nosotros, de hecho, donde menos buenos resultados hemos tenido ha sido en las parcelas que hemos visto que no eran vendimiadas en las fechas de vendimia estimada. Los, digamos, valores anómalos, outliers, han sido precisamente esos los que no están dentro de esa gráfica, de esa regresión, y que no te sirven para el modelo porque son, podamos decirlo, ruido, es porque están fuera por alguna causa. Pues eso, se han helado, han tenido plagas, se han vendimiado cuando no se deben o no han recibido lo que necesitaban, agua, abono, poda, etcétera. Para los modelos esos datos pues tampoco los solemos utilizar como contraste. Y con todo esto, calidad y cantidad aforada, estimada, pues la idea es conseguir certificaciones, conseguir vender el producto mejor, saber exactamente lo que vamos a tener y conseguir certificarlo, llegar a los consumidores con parámetros de calidad, con datos. Esto, por eso es la última diapositiva, la dejo para el final, de bodega para adentro está muy controlado todo, sus lotes, sus analíticas, etcétera, pero ¿de dónde viene? Pues no tanto. Y la verdad, con todas las tecnologías que existen, creo que no debería de ser así. Deberíamos de poder sacar todas esas bases de datos directamente a la parcela, saber, pues bueno, de qué cepa viene, ¿no? Esto que se dice de un vino, una cepa, ¿vale? Pues de qué cepa, ¿no? Porque las podemos contar, les podemos poner sus datos y podríamos hacer esa trazabilidad con remolques, con dispositivos de telemetría para conseguir llegar a los consumidores con una información un poco más verificable, de calidad, y diferenciarnos de producción extranjera, que ahora mismo parece que también es un problema en el sector, y poner en valor el trabajo que se hace en este país, sobre todo en viticultura y en otros cultivos, que creemos que ayudaría a vender más vino, venderlo mejor, vender la producción nacional con estándares de calidad, con seguridad alimentaria,
porque, y ya termino y no me voy a otros temas, claro, a mí me gusta hablar de cultivo ecotecnológico porque hay que certificar que es ecológico. Uno puede labrar con burro a la luz de la luna y procesar o fermentar con levaduras naturales y no hay ningún problema. Lo que no puede es comercializarlo, porque puede haber problemas de toxinas, porque eso no tiene una trazabilidad, no tiene una seguridad alimentaria. Entonces, a mí me gusta contemplar todas estas fuentes de información como herramientas más que válidas para eso, para hacer un buen trabajo y vender un buen trabajo. Más allá de lo bohemios que podamos ser, pero hay que demostrar con datos lo que se puede hacer y lo bien que lo estamos haciendo. Más allá de que luego pues cada uno haga a pequeña escala lo que sea. Pero bueno, son grandes grupos bodegueros lo que estamos viendo, son producciones elevadas, son muchos lotes para los consumidores y ahí el criterio de valoración del consumidor, pues a mí sí que me gusta que sea mínimamente técnico y que se pueda demostrar que es un cultivo ecológico, que es perfectamente incluso mejor que un convencional o una vendimia mecanizada, pero con información fiable. Y en eso creo que también la administración, los organizadores de esta reunión están en Pablo, disculpa que te interrumpa, pero es que nos estamos quedando sin tiempo para las preguntas. Le dio esta pregunta a la finalización de 20:15 y son de 26. Disculpa. Perdona, ya he terminado, que me enrollo mucho. ¿Cierras o has cerrado? Has cerrado ya. Perfecto. Pues, disculpa que te haya interrumpido, pero la verdad es que normalmente intentamos acabar en hora. Hay unos 20 minutos habitualmente para preguntas y estamos a 4 minutos o 3 minutos ya para acabar. Así que, si me permitís, bueno, mientras la gente va escribiendo sus preguntas, tenemos ya algunas. Si queréis, tanto Carlos como Miguel, conectar vuestras cámaras. Perfecto. Pues empezamos con las preguntas por aquí. En este caso para Carlos, para Spectral Geo, de Hugo Fernández. Pregunta, los daños por mildiu en 2025 en la red de parcelas observadas para mejorar el modelo se evaluaron cualitativamente, alto, medio, bajo, como han mostrado, o en porcentaje de daños. Se clasificó en 4 niveles. No recuerdo ahora exactamente cómo eran, pero era baja afección, que era menor a un 30%, media entre un 30 y un 50, y luego a partir del 50% se consideraba alta. Eran 4 niveles, o sea, sin afección o esos 3 niveles de afección. Perfecto, gracias. Y luego Hugo también nos pregunta si se ha planteado un acuerdo de confidencialidad, está también para ti, Carlos, un acuerdo de confidencialidad con la DOCA Rioja para acceder a los datos históricos de rendimiento. Nos claro. indica que tiene algunas publicaciones con Languedoc-Roussillon y se ofrece para colaborar con vosotros. Vale, nosotros sí hemos firmado ahí confidencialidad, por supuesto. O sea, de hecho, son datos sensibles. Entonces, tanto la empresa como cada uno de los trabajadores que ha participado en el proyecto tiene firmada una cláusula. Eso es. Perfecto. De hecho, mientras están preguntando, una pregunta que os hago para todos. Hemos hablado de la importancia de tener datos históricos para los distintos modelos. ¿En cuánto estableceríais unos datos razonables, un histórico razonable para poder ajustar correctamente cada uno de vuestros modelos de predicción? Si quieres, empiezas tú, Miguel. Bueno, en nuestro caso cuando se empezó el proyecto Bispredidata teníamos datos de 8 años, desde que se plantó la viña. Quizá ahí podría responder mejor los investigadores de la Politécnica. Esto es cuanto más mejor, evidentemente. Pero yo creo que entre 5 y 10 o así tendría bastante robustez el modelo. Si evidentemente tienes 25, mucho mejor, en mi opinión. No sé, quizá Pablo y Carlos son más expertos en tema de tratamiento estadístico y los algoritmos.
Pablo, por vuestra parte hablabas que difícilmente llegas a los 25 años, ¿no? Pues tenéis 25 años de datos, pero bueno, en vuestra media o lo que sería vuestro óptimo para vuestros modelos, ¿en cuánto lo establecerías? Sergio, a nosotros nos ponen muy a prueba, entonces ya te digo que no. O sea, hay clientes que sí, pero lo más probable es que no nos den ningún histórico. Y claro, tú hablas Sí, de 430.000 parcelas, ¿no? Imagino que no todas tendréis datos de 25. no. De hecho, la mayoría, calculamos hace poco el dato y la media de cliente que tenemos son 3,7 años de histórico. Lo ideal, a partir de 5, ¿no? Para poder coger las últimas casuísticas. Si hay más, muchísimo mejor. De hecho, si esto se lo presentásemos al equipo de ciencia de datos, nos dirían todos, ¿no? Todos directamente. A ver, establecemos un mínimo de... También es verdad que conforme vamos evolucionando, los modelos van siendo más sólidos de forma general, con lo que ya podemos emitir predicciones a pesar de tener, incluso a veces sin tener datos históricos, ¿no? Pero es verdad que la personalización a la parcela es clave. Y aquí hay muchísimo que trabajar, porque trabajamos pues con cooperativas. Nos dicen, sí, sí, tenemos datos históricos, pero claro, igual tiene un dato de un agricultor y ese agricultor tiene 7 fincas. ¿Cómo divides luego ese dato, no? O sea, realmente yo creo que ahora sí que se está cambiando, pero es importantísimo el anotar los datos por finca. Y si no por finca, al nivel que tú lo quieres recibir. Si finalmente tú quieres recibir el dato por finca, tenemos que tener el dato por finca. Si lo quieres por agricultor, vale, pues te servirá ese dato, ¿no? Agrupado por agricultor. Pero nosotros, por responderte de forma más concluyente, a partir de 3 años empezamos a tener buenos resultados, muy buenos a partir de 5. Perfecto, gracias, Carlos. Ya que has acabado, sigo contigo. José Carlos Leal tiene un par de preguntas para ti. A ver, un poquito la clase. Leo la primera. Me ha parecido muy interesante el proyecto que habéis hecho para la Doca Rioja. ¿En qué momento de la campaña tuvisteis los datos de predicción de rendimiento de cosecha para que pudieran comunicar a los viticultores el exceso de productividad? Si esta predicción es temprana y también se coordina con las previsiones de venta de las bodegas y sus existencias, los viticultores podrían ajustar el manejo del viñedo y los insumos. Así se podría evitar situaciones como la de este año de la de Ribera del Duero, que comunicó a sus viticultores la reducción de un 10% del límite de productividad hace 2 semanas. Sí. Volviendo a la pregunta, ¿en qué momento de la campaña tuvisteis datos de predicción para poder comunicar a los viticultores? Nosotros generalmente lo establece el Consejo Regulador. Suele ser en torno a cuando hay entre un 30 y un 50% de envero. Cada año es diferente, ¿no? Este año viene con mucho adelanto. En el caso de bodega es diferente. Hay bodegas donde entregamos la primera versión a final de mayo, otros a final de junio, ¿no? Otros que nos contratan 3 momentos diferentes, ¿no? Conforme te vayas acercando, obviamente en relación a lo que ha dicho Pablo, pues mejor, ¿no? Porque llevas asumiendo más casuísticas. Y de forma genérica, la mayor precisión, sin acercarnos mucho más a vendimia, la conseguimos entre el 50 y el 80% de envero. Perfecto. La segunda pregunta de José Carlos Leal, también para ti, Carlos. Respecto a la incidencia de factores abióticos, granizo, ¿qué habéis tenido en cuenta de cara al cálculo del rendimiento? ¿Tenéis alguna herramienta de predicción que pudieran usar los viticultores para evaluar la contratación de pólizas con agroseguros? ¿O esta entidad para ajustar el coste de las pólizas? A ver, aquí la clave han sido los datos. Nosotros sí que podemos ver diferencias de vigor, sí que podemos tener una alerta por lo que supone un granizo a nivel de observación, con lo que podemos indicar dónde ha habido un granizo y después hacer un cambio de vigor. Claro, ahí lo que nos faltaba era el siguiente paso, que es, vale, hay una diferencia de vigor, pero ¿cuánto significa en cuantificación de daños, ¿no? Y ahí es este paso donde empezamos a darlo el año pasado. Obtuvimos otra vez un gran número de fincas donde sabíamos, donde podíamos cuantificar el daño y lo que tenemos es una primera versión de un modelo que va en torno a un 78 o 79% de precisión donde ya nos permite cuantificar daños. ¿Qué sería lo ideal? Tener más datos históricos de esta parcela, este incidente de granizo supuso un tanto por ciento de daños. A partir de ahí se pueden generar ese tipo de información. Pero esto es un servicio que más allá de la Doca Rioja lo estamos dando también a cooperativas. O sea que realmente podemos localizar y luego cuantificar con ese porcentaje de error el daño que ha causado el granizo.
Perfecto, pues seguimos con más preguntas. La siguiente es para Pablo Morán, de Idoia Serrano. Pregunta, ¿dónde se usa la confusión sexual para la obesia y cómo sabéis si hay presencia? ¿Verdad? Disculpa. Sí, ¿dónde se usa o dónde se usa la confusión sexual para la obesia y cómo saber si hay presencia? A ver, donde se usa confusión sexual no ponemos trampas. Las trampas son para la monitorización de polilla del racimo, la obesia botrana, en el caso de no usar confusión sexual. Si usas confusión sexual, en teoría no vas a poner una trampa para ver si está funcionando la confusión sexual, que se puede hacer, pero normalmente la gente que usa confusión sexual es porque en la zona se usa confusión sexual y porque se ha erradicado, entre comillas, la alopecia botrana. Entonces, lo que hacemos es, en donde no se usa confusión sexual para que no entre, donde se trata o se monitorizan los vuelos para ver la cantidad que hay, ahí es donde ponemos trampas y calculamos de manera automática la evolución de vuelos, la evolución de la polilla, de cara a los tratamientos, que son caros y que, bueno, hay quien no los quiere ahorrar, se ahorra los tratamientos en función del número de polillas que hay e incluso se ahorra la confusión si no es una plaga endémica en la zona. Perfecto. Luego, sin entrar en discusión, ella sí te discute lo de que el viñedo sea un cultivo muy rentable, pero eso lo dejamos para otra. Depende con qué lo comparas, ¿no? Es de los más. O sea, ahora mismo el cereal, no vamos a hacer un webinar sobre el cereal. Entonces, pues ya si el viñedo, por eso he intentado acabar con un mensaje que no sé si se ha captado positivo, ¿eh? Que el viñedo es el que paga la fiesta. O sea, imagínate cómo está el resto. El resto está... Está por ver a futuro de cómo van las cosas. En todo caso, un par de preguntas nos quedan de los asistentes para todos vosotros, para los tres. La primera, bienvenido a Moros Ortiz. Vuestra experiencia para predicción de cosecha, ¿qué peso en porcentaje influye más? ¿Las variables meteorológicas o las satelitales? Alguna de eso lo habíamos ya comentado en alguna ponencia. ¿Qué 8 parámetros meteorológicos son los principales a tener en cuenta y qué 4 los satelitales? Bastante explícita. O sea, Carlos, si quieres que tú seas nombrado específicamente porcentajes de peso. Sí, aquí varía mucho en función de cada cultivo e incluso por sistema de plantación. No es lo mismo, por ejemplo, el peso que tienen los emparrados, las imágenes, que el que tiene en otros ámbitos, ¿no? Entonces, en una espaldera, en un tempranillo, que tenemos muchos datos, el peso de las variables de imágenes no pasa del 23%. Es decir, pesa muchísimo más datos climáticos y estructurales, o otro de los muchos submodelos que hay por debajo, ¿no? Como esos que he mostrado, esos modelos que denominamos auxiliares de marras, cubiertas. Todo ese conjunto de datos climáticos, los modelos auxiliares, pesa más que las imágenes. En otros cultivos no es así. Si vas a un guisante, una alubia verde o, como ha comentado Pablo, un cereal o una remolacha, donde la cubierta es muchísimo mayor, ahí las imágenes dicen más que el clima. Entonces va a depender un poco del cultivo. En el caso de viñedo, nuestra relación de NDVI versus productividad es del 0,41, en más de 20.000 datos analizados. Entonces, está un poquito relacionado, ¿no? Hay que explicarlo con más cosas, ¿no? De ahí esa importancia. En cuanto a las 8 variables más utilizadas, las tendría que mirar, ¿vale? Están relacionadas con temperatura, humedad, precipitaciones, 2 tipos de integrales térmicas, para según qué enfermedad es el rocío, curiosamente, que nos ha aparecido por ahí con mucho peso. Y luego son percentiles o cuantiles de estos mismos estadísticos, ¿no? que se establecen en según qué fechas. Cada fecha va variando. O sea, estos parámetros climáticos en cada fecha tienen diferente peso. No es lo mismo el peso que tienen en junio o en mayo que el que tienen antes. Perfecto. El resto de ponentes, si queréis complementar. Sí, bueno, a mí me gustaría matizar que además que por encima de las variables satelitales o las meteorológicas están las culturales, lo que se hace en el cultivo, yo creo, porque al final lo primero que determina la productividad, lo primero antes de nada, es el número de yemas. Y el número de yemas las deja el viticultor.
no es lo mismo una poda en cordón que una poda en vara, no es lo mismo una no poda como nosotros. Las yemas son la producción potencial, ¿no? Es de donde van a salir los racimos. Entonces, eso es lo primero, porque si tú dejas, yo qué sé, 20 yemas por planta, no es lo mismo que si tienes 100. Si haces poda en verde, si no haces. Entonces, eso es muy importante también tenerlo en cuenta que, claro, a lo mejor estamos hablando de modelos en viñedos, digamos, de espaldera o de vaso más tradicionales, que se suelen dejar un número de una carga muy parecida por hectárea o por metro lineal en la mayoría de viñedos, pero cuando te sales de esos estándares y vas a otro tipo de viticultura, es clave, ¿no? El manejo que hace el viticultor del viñedo. Perfecto. Pablo, ¿quieres añadir algo? Completamente de acuerdo con Miguel y con Carlos también. Si es que al final el tema es ese, o sea, vas a las variables climáticas para ver qué están haciendo en el campo, que registran en el campo lo que están haciendo a través de un cuaderno de campo digital. Eso se va a traducir en el histórico, se va a traducir en el agroclimático, se va a traducir en la información, ¿no?, que tengamos también de teledetección. Pero claro, que por eso decía, o sea, lo importante es saber qué es lo que estamos haciendo en el campo, hacia qué dirección vamos, ¿no? Qué queremos producir, cuánto queremos producir, y esa información para mí es fundamental, ese cuaderno de campo digital. Si no registramos los riegos, si no registramos los tratamientos, esa información yo creo que para cualquier viticultor es de verdad las fechas de poda, cómo se poda, si se poda con máquinas, si se poda, en fin, todos esos trabajos son los que de verdad a un propio viticultor le pueden servir para hacer su propia aforo, es cómo los hace, más allá del conocimiento visual que pueda tener de llegar un perito y decir 5.000 kilos por hectárea, vale, genial. Ese know-how que tiene ese veedor, por decirlo así, se basa en todas esas variables, ¿no? Y si no las desconoces, si no las tienes un poco sobre la mesa, pues te tienes que ir, en el caso de Carlos, a la parte agroclimática, que es fundamental porque es lo que tenemos, o a la parte más de campo, que Miguel, que lleva la bodega propiamente, sabe lo que está haciendo. Perfecto. Tenemos una última pregunta por parte de los asistentes. Es de Kim Belbert. Dice, ¿para alguien de los tres o para los tres? La verdad es que la pregunta es algo compleja. Partiendo que el estado hídrico afecta al crecimiento de la valla y esta varía en función de la carga, su peso y en consecuencia en la producción final, ¿por qué en ninguno de los tres casos expuestos no se ha tenido en cuenta el estado hídrico de los viñedos? Y en el caso que sí, ¿cómo lo haríais para predecirlo a nivel de viñedo entero? Yo creo que sí que lo he comentado, ¿no? Que a mí me gusta monitorizar el agua y lo hacemos de cara al peso de racimo, que es en lo que estamos hablando, estimación de producción. Para ver la humedad, digamos, en planta, pues está la humedad foliar, que está más clasificada o relacionada con las plagas y enfermedades, sobre todo con las enfermedades, o lo puedes ver en los dendrómetros de flujo de savia, o lo puedes ver en el suelo. Desde luego es una variable, o puedes simplemente irte a un caudalímetro y saber la dotación hídrica que estás aplicando. Desde luego que es una variable clave, ¿no? También hemos visto cómo evoluciona el engorde en un secano que en un regadío, pero que la monitorización del agua también es un poco tabú por ese tema muy ribereño, la verdad, de los secanos, que parece que cuando llueve damos gracias a Dios y cuando instalamos un riego es pecado mortal. Entonces, claro, ¿cómo meter esta variable en un aforo? Si te has pasado de kilos, de litros, y al final el racimo tiende a vegetar, a echar zarcillos, pues es muy diferente a, claro, si tienes una micro uva súper compacta porque no ha visto una gota en todo el año. Entonces, eso tampoco es fácil de parametrizar, más allá de que Belbert creo que es un experto en esto. Sí, nosotros en concreto en el proyecto Big Predidata, bueno, en nuestro caso aparecía en la matriz esta de relación de... sí que medimos el delta carbono 13 como indicador de estrés hídrico para intentar relacionarlo con todas las variables. En nuestro caso, nuestro viñedo está muy bien regado porque vamos a producciones altas, entonces tiene menos relevancia, pero por ejemplo, los socios de Big Play Data, la bodega Matarromera, sí que tiene también una parte importante, un
es importante en sus predicciones de cosecha la predicción del estado hídrico del viñedo, ¿no? y del estrés hídrico. Por supuesto, es una variable a tener muy en cuenta. Sí, en nuestro caso, lo que los caracterizamos es de forma indirecta. Dentro del modelo, por ejemplo, del Consejo Regulador hay varias clasificaciones. Obviamente no sabemos con certeza qué fincas se riegan y cuál no. Tenemos un modelo previo, uno de esos 80 y pico modelos auxiliares. Uno de ellos nos clasifica en riego secano. Bueno, 3 tipos de riego y secano. A partir de ahí caracterizamos la vegetación a través de los índices, donde hay muchos índices que están relacionados con el contenido de humedad o con el estrés hídrico. Todo esto además viene de un conocimiento que estamos generando a través de otro proyecto, que es un gemelo digital, que se llama como la IA de Google, Gemini, relacionado con riego, donde estamos viendo cuáles de estos parámetros climáticos, que como te digo, metemos 800. O sea, hay 8 importantes a través de la estación virtual, pero hay muchas más variables climáticas y muchos percentiles donde entre ellos están las precipitaciones, ¿no? Perfecto, pues a ver, nos hemos ya pasado 16 minutos de la hora prevista para finalizar. Yo la verdad es que tenía un listado inmenso de preguntas. No las voy a hacer, porque voy a hacer solo una para finalizar, pero sí que tenía al final muchas dudas vinculadas, bueno, o cosas que quizá no hemos hablado tanto al final de las preguntas, que para mí son súper interesantes, como es la predicción de calidad en la cosecha también, ¿no? Porque no solo al final es tema de cantidad, sino tener herramientas que te pueden decir los principales parámetros de calidad del mosto para una parcela, pues creo que es súper interesante. Quizás un tema que podríamos abordar en futuros webinars, y tenía dudas, por ejemplo, pues lo que hemos empezado a hablar también de plagas emergentes, ¿no? Que cada año ahí tenemos sustos distintos, no está cambiando el clima, no están cambiando las plagas, y os imagino que al final te obliga a ir optimizando, a ir mejorando, adaptando los modelos año a año. O preguntas si queréis tan tontas como si podemos medir al final algo, por ejemplo, en Rías Baixas, ¿no? Cuando tienes esos parrales que te están ocultando prácticamente toda la producción. Pero bueno, al margen de eso, y como no hay mucho más tiempo, sí me gustaría acabar con una pregunta genérica para los tres, que es ¿cuáles consideráis que son los retos inmediatos, ¿no? Hemos llegado muy lejos, tenemos muchísima más capacidad que hace 5 o 10 años de establecer los rendimientos de cosecha a plazos realmente potentes como para que las bodegas e instituciones puedan tomar decisiones, pero ¿cuáles son, según cada uno de vosotros, los próximos retos que debemos abordar para que aún podamos afinar más en estas predicciones? Si quieres, vamos por orden de intervención. Empiezas tú, Miguel. Pues bueno, a mí un reto me parece que ya está en fase de afrontarse o resolverse este reto, como hemos visto las intervenciones de Pablo y de Carlos, el aplicar la IA y las nuevas tecnologías a resolver el tema de la predicción de cosecha con mayor precisión cada vez, a llegar a precisiones del 90 y muchos %. Me parece el reto que, como digo, está en fase de conseguirse. Y luego, otro reto que me parece importante y que creo que no se ha hablado es la variabilidad intraparcelaria. Es decir, el poder tener mapas de cosecha, porque al final aquí siempre estamos hablando de parcela. Esta parcela me ha dado tantos kilos y estaba previsto tanto, pero es que una parcela a lo mejor tiene 5, 10 o 25 hectáreas. Y decir, pues dentro de esas 25 hectáreas, en la esquina superior izquierda tengo una zona que me está produciendo un 30% menos que la media y otro. O sea, el hacer en las vendimias mecanizadas en fincas grandes, tener mapas de cosecha reales georreferenciados por metro lineal o por planta, me parece muy, muy importante para analizar esta variabilidad intraparcelaria, ¿no? Y poder accionar en zonas concretas dentro de una parcela. Pues al final tenemos ese dato de el total de kilos de una parcela determinada de X hectáreas, de X superficie, y dentro de esa superficie puede haber una variabilidad, y de hecho la hay. Y en nuestro caso, que hacemos poda mecanizada, es grande, pues nos interesa mucho este reto, ¿no? De tener, digamos, un mapa de cosecha metro a metro o cepa a cepa. Perfecto. Pablo. A ver, el reto, seguir vendiendo vino, seguir cultivando la tierra, ese es el reto, digamos, del sector primario en general.
Más allá de que, bueno, hacerlo mejor, venderlo, que es un poco como intenta acabar mi intervención. En relación con la zonificación, pues como bien dice Miguel, eso es clave, solo hacen las máquinas a posteriori. Traer esa cosecha de rendimientos a la estimación de rendimientos, eso sería un reto. Para eso sería otra capa de datos, decir, oye, ya no un histórico, sino de verdad lo que he cogido con las máquinas, porque ahí los datos históricos muchas veces fallan. En esos casos afortunados en los que hemos tenido la ocasión de comprobar el acierto sector por sector, hemos visto muchas veces que había sectores de 50.000 kilos por hectárea, porque ese remolque se le asignaba a varias parcelas o a varios sectores. O sea, que quiere decir que luego muchas veces tienes que echar para atrás del modelo y decir a dónde vamos, ¿no? Para que esos datos de verdad sean útiles. Y luego está el tema este del riego, que ya lo cierro con él, que bueno, nosotros lo evaluamos de cara a la estimación de producción. Hay otras personas que lo hacen a través del agua, que era un poco la pregunta anterior. Dime qué coeficiente de cultivo, qué coeficiente de estrés hídrico aplicas y te diré cuánta producción tienes y qué calidad de vino tienes. Solo con eso. Y dices, wow. Entonces, las variables son infinitas, puedes utilizar la IA y el Big Data para poner capas de conocimiento hasta el límite, pero yo creo que no hay que perder el criterio agronómico, precisamente eso, de saber, oye, que a lo mejor 10 litros es muy bueno, 20 litros es mejor, pero 100 litros es pudrición total. Y eso los modelos de cálculo se lo tienes que explicar. Carlos lo ha dicho muy bien. Oye, la IA no conocía rendimientos tan bajos. Los modelos no sabían rendimientos tan bajos. Tú si haces un aforo para fresa y no le has dicho lo que es una fresa, pues no. Entonces, es un poco eso, intentar que el conocimiento agronómico, que es muchísimo, es histórico también del que he intentado hablar, que es de la tradición de la que venimos, se programe para que la IA nos permita hacer más y mejor trabajo, no lo contrario, no dejarnos viendo el móvil cruzados de brazos. De acuerdo, gracias. ¿Y Carlos, por tu parte? Pues coincido. Estamos yendo mucho hacia modelos predictivos que nos permiten predecir variables, ¿no? Nosotros estamos dando los primeros pasos, pero muy primeros, y en el viñedo sin mucho éxito, de modelos prescriptivos. Modelos que una vez tienen la información nos permite hacer recomendaciones. Y no solo recomendaciones, sino simulaciones, ¿no? Muy relacionado con lo que estaba comentando Pablo, de si he hecho 20, ¿cuánto es? ¿No? Y si he hecho 10 o si he hecho 100. Precisamente qué va a pasar, ¿no? En cada caso. Claro, son modelos mucho más complejos, pero sí que a gran escala pues nos permitiría tener unas recomendaciones que mejorar, ¿no? Especialmente adaptadas a las nuevas condiciones y a la incertidumbre que está habiendo. Perfecto, pues pasan, sí, son las 12:53, llevamos bastante pasados de tiempo. Muchísimas gracias, Miguel, Pablo, Carlos. Creo que ha sido un webinar súper interesante. Muchísimas gracias también a todos los asistentes, que aún nos quedan la gran mayoría. Simplemente, a ver, un par de cosas. Deciros que la grabación de este webinar va a estar en la web que hemos preparado, la Escuela de Innovación del Vino, escuelaptv.wine, va a estar en las próximas semanas. Que nos vemos con el siguiente webinar a finales de septiembre. Quien tenga la suerte de hacer vacaciones, felices vacaciones, y a todos muy buena vendimia. Hasta la próxima. Igualmente. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Un placer.